Bueno, y ayer el Partido de la Liberación Dominicana organizó su almuerzo de la confraternidad en medio de una situación en la que muchos analistas han estado indicando los intensos niveles de confrontación que hay a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, unas luchas y diferencias que se viene dando desde un tiempo a esta parte en distintos temas que todo apunta a indicar que responden más bien a las diferencias internas entre dos grupos que se han venido conformando en el PLD, uno encabezado por el presidente de esta organización política, el doctor Leonel Fernández, y el otro grupo que lo encabeza el actual presidente de la República, Danilo Medina. Y esta lucha y esta diferencia de tendencias y de grupos responde a lo que va a pasar en este partido político, en la definición, en su proceso de definición de candidaturas de cara a las elecciones del año 2020. Pues se aprovechó que recientemente el Partido de la Liberación Dominicana celebró su 44 aniversario cuando se fundó en el año de 1973, luego de la división, de la salida del profesor Juan Bosch y un grupo de dirigentes políticos del Partido Revolucionario Moderno, y fundaron en ese año dominicano, perdón, que es prácticamente igual ya, pero bueno, el Partido Revolucionario Dominicano, y en esa ocasión fundaron el Partido de la Liberación Dominicana con principios que establecían el refundar, o más bien llevar nueva vez a la República a completar el proyecto no concluido por Juan Pablo Duarte. Pero de todas maneras veamos una historia de lo que aconteció el día de ayer en esta celebración de la confraternidad organizada por el Partido de la Liberación Dominicana, y donde su presidente insistió que la unidad y la cohesión llevarían a ese partido a ganar nueva vez en el año 2020. Veamos. Además del presidente Medina, otros ausentes fueron el alcalde por Santiago, Abel Martínez, y el ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque. La reunión de esta tarde con el Consejo Nacional de Competitividad fue la razón de la inasistencia del presidente Medina. Telenoticias preguntó entre los asistentes sobre la forma que entienden deben ser las primarias del PLD. Los militantes conocemos a nuestros candidatos y son los que deben identificarse ideológicamente con el partido por el cual se postula. En el PLD estatutariamente está establecido primarias cerradas con el padrón del partido. Yo me inclino que en estos momentos el partido se fortalecería mucho más con una primaria abierta en estos momentos. El fortalecimiento del partido necesita que las primarias sean abiertas de manera simultánea con los demás partidos políticos y administradas por la Junta Central Electoral. Otros prefieren esperar la decisión del comité político. Esperemos la decisión del comité político. Durante su intervención, el presidente de la organización, Leonel Fernández, hizo un recuento de las razones que motivaron la fundación del PLD en 1973 y finalmente afirmó que la unidad de la organización está garantizada para seguir en el poder más allá del 2020. Y por mayores vaticinios sombríos que se hagan, yo les puedo asegurar que en forma compacta, cohesionada y unida iremos a ese nuevo triunfo en el año 2020. La fiesta estuvo amenizada por varios artistas, entre ellos Sergio Vargas, quien es miembro de ese partido. Bueno, ahí está parte de lo que aconteció el día de ayer, Amelia, y la ausencia de dirigentes importantes del PLD. Así es, 15 de los 35 miembros del comité político estuvieron ausentes en este encuentro en el que participaban o estaban miembros tanto del comité político como del comité central del Partido de la Liberación Dominicana. Obviamente lo que más retumbó fue el discurso del presidente Leonel Fernández, presidente del partido, el doctor Leonel Fernández, y expresidente de la República, porque ha sido él mismo el que ha calificado al Partido de la Liberación Dominicana como una máquina de producir presidentes
que ahora, hasta ahora, tiene dos modelos identificados, Danilo Medina y Leonel Fernández, que en su lucha interna por controlar esta organización política tienen a este país sumergido en un estancamiento importante en temas que son relevantes para la vida nacional y no exclusivos de la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que todos debemos reconocer que como objetivo una organización política como el Partido de la Liberación Dominicana tiene que pensar en la posibilidad de alcanzar el poder y una vez obtenido ese poder, intentar retenerlo. O sea, para nadie es un secreto, ni aquí estamos descubriendo la fórmula del agua tibia. Ahora bien, una organización política tiene otras responsabilidades una vez asume ese poder, y es la de gobernar una nación y llevar a ese país por un proceso de desarrollo que le permita a la gente vivir una vida digna. Y en medio de ese proceso tienen que establecerse reglas claras, tiene que fortalecerse la institucionalidad, tiene que transparentarse el uso de los recursos del Estado para que ese país que usted dijo que podía administrar bien, se empuje y se desarrolle. ¿Qué ha pasado con el Partido de la Liberación Dominicana? Lo que ha pasado con muchas estructuras políticas de nuestro país. Se han sumergido recientemente y por una nueva ocasión en una pugna interna entre sus dos líderes reconocidos hasta el momento, Danilo Medina y Leonel Fernández, y a partir de ahí han decidido paralizar la discusión de temas tan fundamentales como el de la organización de una estructura político-electoral que le permita a República Dominicana gozar de procesos más transparentes, gozar de procesos incluso más creíbles de cara al futuro muy cercano, que es el año 2020, que el mismo doctor Leonel Fernández pone bajo la mesa como la meta para alcanzar el poder otra vez en el Partido de la Liberación Dominicana. Es lamentable que en este país incluso no hayamos aprendido a sancionar a los irresponsables. Y se ha convertido en una irresponsabilidad en esta ocasión del Partido de la Liberación Dominicana el hecho de que al día de hoy, 18 de diciembre, finalizando el año 2017, vayamos a concluir otro año sin la aprobación de un marco jurídico real relacionado con el tema de la fiscalización de los partidos políticos en nuestro país, sin que haya un orden jurídico que permita establecer reglas claras y novedosas con relación a la manera en que van a operar el sistema electoral. Aquí ya se está hablando de la posibilidad de discutir la ley de partidos para después del año 2020. Las organizaciones políticas, incluyendo el Partido de la Liberación Dominicana, se sumergieron en un proceso que hasta fue catalogado como interesante y positivo dentro del Congreso Nacional. Comenzaron a trabajar punto por punto y tema por tema la ley de partidos y la ley electoral. Se logró convencer al empresariado, que había estado bastante cerrado, en la importancia que podría tener para esta nación el hecho de que se pueda identificar quién aporta qué cantidad de recursos a cada organización política, por las consecuencias que hemos tenido en esa opacidad de la que se ha gozado en los últimos años. Entonces resulta que el partido que tiene la mayoría en el Congreso ha estancado la discusión basándose en un tema que incluso no es ni siquiera es el más importante dentro de este proceso, que es el tema de las primarias, supuestamente. Cuando en realidad todos sabemos que ahí lo que está en discusión es la lucha de poder interno para demostrar quién tiene más fuerza dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Basta ya de tener a este país paralizado. El Partido de la Liberación Dominicana tiene que asumir la responsabilidad que este país le dio a la hora de votar en mayoría por sus congresistas y tiene que continuar la conversación de este tema y decidirse a abrir un debate incluso dentro del propio Congreso donde sea la consulta de cada uno de esos legisladores, la posición de su corriente, la que prevalezca. Al final, dentro de cualquier organización o institución, sea política o sea de la sociedad civil, se plantean posiciones diferentes, basadas en muchas ocasiones o en argumentos o en intereses, y una votación democrática puede hacer llegar a esa estructura a una decisión. Si no es posible que el PLD decida internamente, entonces tendrán que abrir el camino para que el debate se haga en el Congreso. Lo que no puede ser es que este país se esté planteando la posibilidad de celebrarle un cumpleaños más
a la discusión de una ley de partidos y una ley electoral, cuando aquí es necesario, absolutamente necesario, saber cómo se utilizan los recursos que se le entregan desde el Estado a las organizaciones políticas, saber de dónde provienen los recursos que se le entregan a las organizaciones políticas, poder tener cierto nivel del control del gasto que se hace en campaña, regular la forma en que se hace la estrategia de comunicación, que tanto peso tiene en este momento en una vida tan moderna para promover un candidato. Tiene que haber límites, tiene que haber controles. Y para nadie es un secreto que en este momento este país no cuenta mínimamente con una ley prácticamente cerrada, gracias a que el Partido de la Liberación Dominicana decidió en agosto-septiembre de este año paralizar esa discusión. Y los temas que se discuten no son precisamente estos, porque si tú me dijeras que el debate profundo que se está dando en el país tiene que ver con temas sustanciales, tanto de la ley de partidos políticos como de la ley electoral. Esos temas en la dirección en que tú ibas, relacionados con el financiamiento, la fiscalización, la transparencia del dinero que entra en la política, el tema de una mayor equidad de género, una mayor equidad en la competencia electoral. Lamentablemente estos no son los temas en los que se está debatiendo, los temas que se están debatiendo en estos momentos en el país, sino el tema relacionado con las primarias al que tú haces referencia y que ha implicado que se paralice ese proyecto de ley de partidos políticos. La comisión mixta, la comisión bicameral en el Congreso Nacional había avanzado significativamente en la discusión de esta ley, incluso en el proyecto de ley del régimen electoral para reformar la ley electoral en nuestro país, que uno diría, bueno, en lo que termina de discutirse y llegarse a un acuerdo sobre el aspecto de las primarias en la ley de partidos políticos, se debería avanzar entonces con la aprobación de la ley del régimen electoral, pero tampoco se avanza en esta dirección y nada parece indicar que se avanzara, porque si no se hace en esta legislatura, que estaría concluyendo en el mes de febrero, muy difícilmente se hará después. ¿Por qué? Bueno, por lo que ya hemos dicho, porque esos niveles de confrontación interna dentro de los partidos políticos y específicamente dentro del Partido de la Liberación Dominicana, pues lo van a impedir. Y estas últimas actividades que se han dado, o hechos que se han dado en el PLD, como el abrazo del pasado sábado entre los dos principales dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, o este almuerzo de la confraternidad el día de ayer, no indican necesariamente que los problemas internos de esta organización están en vía de solucionarse. La solución está lejos de ser una realidad dentro del Partido de la Liberación Dominicana, y muy seguro que en los próximos meses veamos unos niveles de tensión y de confrontación que se intensifican por múltiples razones, por el tema de las posiciones encontradas insalvables con relación a el tema del tipo de primarias que por un lado entiende Leonel Fernández y por otro Danilo Medina que tiene que hacerse, u otros temas relacionados ya con las candidaturas, o más bien la candidatura presidencial para el año 2020. Eso aleja la posibilidad de la aprobación de esas reformas políticas que están pendientes en el país, pero y de otras reformas también, porque el problema es que la situación interna de confrontación dentro del Partido de la Liberación Dominicana se traduce en confrontación y lucha en el Congreso Nacional, y eso hace que se paralicen muchos proyectos e iniciativas de leyes que implicarían reforma en el país y que la gestión gubernamental se vea obstaculizada de alguna manera en algunos de los proyectos que tiene pendiente desarrollar. Vamos a ver qué pasa con esa máquina de producir presidentes, como han denominado el Partido de la Liberación Dominicana, qué pasa de cara al futuro muy próximo. Vamos a hacer